Quisiera dar inicio a la enseñanza del día de hoy, además de darles la más cordial bienvenida, leyendo un texto que está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso del 1 al 7. Y leemos así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí el que amas, Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice, qué bonito esto, ¿no? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Dice la palabra de Dios que cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Y quiero decirle que Jesús estaba en un lugar a 1 día de camino de donde estaba Lázaro. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir alguna vez una situación en su vida en que ha pensado que lo que Jesús está haciendo no tiene sentido, como en este caso que leímos. Hace muchos años leí un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si usted lo ha leído, pero si no lo ha leído, se lo recomiendo. Y hago mención de este libro porque hemos tomado el título de esta enseñanza de parte del título de ese libro, ¿verdad? Porque hemos querido titular la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy con mucho amor. Cuando lo que Jesús hace no tiene sentido. ¿Y por qué este título de cuando lo que Jesús hace no tiene sentido? Porque vamos a hablar hoy de cuando lo que Jesús hace realmente no tiene sentido para el ser humano, pero claro que siempre ha tenido y tendrá sentido para Jesús. Y no solo siempre ha tenido y tendrá sentido para Jesús, sino que también todas estas situaciones en las cuales para el ser humano no hay sentido alguno, todas estas situaciones en las que para usted, para mí no hay sentido alguno. Yo quiero decirle que no solamente sí ha habido un sentido, sino también, y nunca lo olvidemos, siempre ha habido un propósito. Y siempre habrá un propósito. Y ese propósito es y será siempre, primeramente, que Dios sea glorificado. Primeramente, que Dios sea glorificado. Y en segundo lugar, el mayor bien. Óigalo bien. Aunque usted no entienda por qué lo que Jesús está haciendo en su vida o en la vida de un ser querido suyo. Aunque usted no entienda lo que Jesús hace y pareciera que no tiene sentido. Hay un sentido, óigalo bien, hay un sentido y un propósito. Y ese propósito es, además de que Dios sea glorificado, ese propósito es el mayor bien de la persona. El mayor bien suyo, el mayor bien mío, el mayor bien de ese ser querido que está padeciendo. Y para demostrar esta verdad, yo quisiera que meditáramos en algunas acciones que Jesús llevó a cabo durante su ministerio terrenal aquí en la tierra, en donde ante nuestros ojos lo que Jesús hace no tiene sentido aparente en el momento, pero al final no solo sí tiene sentido, sino que también tiene un propósito. Y la primera se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21 al 32. Y le llamaremos el retraso de Jesús al ir a sanar la hija de Jairo. El retraso de Jesús. Lo primero que vamos a leer, que aparentemente no tiene sentido, pero sí lo tiene y un propósito, es el retraso de Jesús
al ir a sanar la hija de Jairo. En la palabra de Dios leemos que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, dice aquí la palabra de Dios que se postró. Eso es importante, se postró a sus pies. Los judíos no se postraban ante un hombre, solo se postraban ante ¿quién? Ante el Mesías. De modo que Jairo aquí estaba reconociendo que Jesús era ¿quién? El Mesías. Pero no solo viene y se postra a sus pies, sino dice, ¿y le qué? Y le rogaba mucho. ¿Por qué le rogaba mucho este hombre? Porque tenía una hija agonizando. Dice que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a quedar hasta ahí. Se nos dice aquí en la palabra de Dios que vino un hombre, un padre de familia. Y yo creo que eso hace que nos podamos identificar los padres y las madres de familia que estamos aquí con este hombre. Este hombre dice la Biblia que se llamaba Jairo y que era principal de una sinagoga. Y dice que no solo vino a Jesús estando ahí, ¿verdad? Una gran multitud en plena luz del día, sino que llegó suplicando. ¿Y cuál era su súplica? Mi hija, dice. Algunos lo traducen mi pequeña, mi pequeña. En el Evangelio según San Lucas sabemos que era hija única y también aquí por este Evangelio que acabamos de leer, más adelante lo vamos a ver, sabemos que tenía aproximadamente 12 años. Yo quiero decirles que esa expresión que este padre de familia usa, Jairo, mi hija, mi pequeña, es una expresión que se usa para expresar no solamente ternura y mucho afecto, sino que también expresaba angustia o ansiedad. Y es que no es para menos. Pongámonos en el lugar de Jairo. Pongámonos en el lugar de Jairo, una hija única de aproximadamente 12 años agonizando. Yo creo que la pérdida de un hijo es dolorosísima a cualquier edad, pero imagínate más cuando tienes 12 años de convivir con ese hijo, con esa hija. Son 12 años de estar juntos. Quieras o no, el amor crece, ¿no? El amor crece con el tiempo. Yo quiero decirles que cuando digo que este hombre estaba muy angustiado, es porque hay muchos factores en esta lectura que acabamos de ver que hacen o que nos dejan ver que realmente él estaba muy angustiado. Yo quiero decirles que no fue fácil para Jairo recurrir a Jesús en ese momento en que su hija agonizaba. Quizás ustedes digan, bueno, ¿y por qué no fue fácil? Para mí hubiera sido lo más fácil. Sí, para ustedes y para mí hubiera sido lo más fácil. Ok, Jesús está en la ciudad. ¿Dónde está Jesús? Voy y lo busco y le digo, mi hija está agonizando, venga por favor conmigo, vaya y sánela. Pero para Jairo no era fácil. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice aquí en su palabra que era un principal de una sinagoga, no era para menos. Yo quiero decirle que el principal de la sinagoga era un hombre de importancia. Era un hombre que estaba por encima de los ancianos de la sinagoga. Era un hombre que además de que ocupaba un alto rango en la sinagoga, era un hombre que pertenecía a un grupo de personas que se oponían abiertamente y fuertemente al ministerio de Jesús. Se oponían al ministerio de Jesús, al punto en que habían llegado ellos a un acuerdo como principales de la sinagoga, como autoridades, de que si algún judío, si alguna persona de esa sinagoga donde ellos pertenecían, confesaba, creía y confesaba que Jesús era el Mesías, iban a expulsar de inmediato a esa persona de la sinagoga. ¿Y cuál era el problema? Que para los judíos la sinagoga era algo muy importante. Era el centro de la vida espiritual, si tú quieres. Ser expulsado para un judío de una sinagoga era como que un hijo de Noé hubiese sido expulsado del arca, para que te imagines tú. ¿Se acuerdas de Noé, el arca, el diluvio? Imagínate que un hijo de Noé fuese expulsado por algo que hubiese hecho muy grave del arca.
Y si hubiese tenido que quedar fuera del arca y soportar toda la lluvia de 40 días y 40 noches y perecer, para un judío que lo expulsaran de la sinagoga, era lo peor. Prueba de eso es que yo no sé si tú te acuerdas que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y llaman a sus padres para que den testimonio de que si ese es su hijo y ciertamente era ciego de nacimiento, ¿quién se acuerda que contestaron los padres? Ante todo ahí las autoridades judías. ¿Sabes qué contestaron los padres? No dijeron sí es nuestro hijo y era ciego. No, dijeron, edad tiene. ¿Cómo ha sido sanado? Edad tiene. Pregúntenle a él si es nuestro hijo y era ciego, pero ¿cómo ha sido sanado? Pregúntenle a él. Edad tiene, edad tiene. ¿Por qué los padres dijeron eso? Porque tenían miedo, dice. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Y ahí tienes a Jairo, un principal de la sinagoga, oponiéndose abiertamente y oponiéndose enérgicamente al ministerio de Jesús. ¿Cómo que Jesús es el Mesías? Diría ahí a la gente de su sinagoga, intimidándole. ¿Cómo que Jesús es el Mesías? ¿Que no han leído las Escrituras? ¿Que no ven que no ha salido, que no va a salir ningún Mesías allá de donde este hombre viene, de Nazaret? Cuidadito con el que me ande creyendo y confesando que Jesús es el Mesías. ¿Cómo no, señor principal? Sí, no se preocupe, señor principal. Bueno. Jairo, ¿cómo va todo en tu sinagoga bajo control? Ahí nadie cree que Jesús es el Mesías, porque el que crea que Jesús es el Mesías es expulsado. Pero un día la esposa habrá llegado donde Jairo, esto no está en la Biblia, pero me lo imagino como padre de familia, y le haber dicho, ¿sabes qué? La niña está enferma. La niña está enferma, la pequeña está enferma. Oye, pero pues era algo fácil de controlar, pues llévala ahí donde los hierberos para que le den algo. No, sabes que esto no es cualquier cosita, Jairo, ven por favor, y ven conmigo y ve, ¿qué vamos a hacer? Y yo me imagino a este padre y a esta madre. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener un hijo enfermo que va prosperando o va progresando en su gravedad hasta llegar a agonizar. Yo en lo personal he vivido esa experiencia con mi hijo Luis, de verlo enfermarse y verlo cómo va progresando en su enfermedad hasta llegar prácticamente a la agonía. Yo quisiera imaginarme a estos dos padres ahí junto al lecho donde estaba la niña. Quizás la niña, no lo sé, sudaba con calenturas intensas, se quejaba continuamente. El padre y la madre se miraban, no sabían qué hacer, la verdad, no eran médicos. Y bueno, pues no había dónde recurrir, o quizás se habían recurrido, le habían dado hierbas, quizás no lo sé, había una vasija ahí con algún té de no sé qué cosa junto a la cama, pero no funcionaba. La hija iba empeorando y la hija estaba agonizando. Yo quisiera imaginarme a las madres, ¿verdad? Son un poco vasos más frágiles, diciéndole, Jairo, ¿qué vamos a hacer? Jairo, di, ¿qué vamos a hacer? Jairo, de repente la madre le dice, ¿no se te ha ocurrido pensar en Jesús? ¿Cómo, niña? Si no se te ha ocurrido pensar en Jesús. Sí, el rabino, el maestro, él sana, él hace milagros, él tiene poder para sanar. Y tú lo sabes, Jairo, tú sabes que él tiene poder para sanar. Y quisiera imaginarme a Jairo diciéndole, niña, pero ¿cómo se te ocurre que yo, el principal de la sinagoga, voy a recurrir a Jesús de Nazaret? ¿Cómo se te ocurre, niña? Yo soy el menos indicado, el menos adecuado. ¿Que no has estado tú en la sinagoga cuando hemos ahí amenazado a la gente que si confiesan que Jesús es el Mesías, los vamos a expulsar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Si yo busco a Jesús, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a dar cuenta. Y yo voy a ser expulsado de la sinagoga. Y tú vas a ser expulsada de la sinagoga. ¿Sabes lo que eso significa? Pero quisiera imaginarme a esa madre, a ese vaso más frágil diciéndole, pero Jairo, nuestra pequeña se muere. Nuestra hija se muere. Busca a Jesús. Busca a Jesús, por favor. Busca a Jesús, te lo ruego. Y este hombre ya llega a un estado que también como padre, al ver la agonía de su hija y la impotencia y al conocer la verdad acerca de Jesús, el que tiene poder para hacer milagros, vemos que este hombre sale a buscar a Jesús. Sale a buscar a Jesús con el propósito de traer con él a Jesús para que le ponga o le imponga a su hijita agonizando las manos. ¿Y qué? Y que viva. Y dice la palabra de Dios que Jairo está en un estado de angustia tal, en un estado de desesperación tal, que no le importa que sea pleno día, no le importa que cuando encuentra a Jesús hay una multitud. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo
otra de las autoridades de los judíos, vino a Jesús. ¿A qué horas vino a Jesús Nicodemo? Vino solo y vino a buscarlo. ¿A qué horas? De noche. Pero este hombre lo vemos a plena luz del día y lo vemos que finalmente lo encuentra y hay una gran multitud y dice, hay una gran multitud. No, mejor me voy para mi casa. Y llega a la casa solo. ¿Qué pasó? Le dice la mujer. Si es que lo encontré. ¿Que no quiso venir? No, es que ni siquiera se lo pregunté. ¿Por qué? Porque había una gran multitud, mujer, y me dio pena. No hizo eso. No hizo eso. Tú no lo harías, yo tampoco, como padres angustiados. Tampoco llegó y le dijo al que estaba ahí, ¿verdad? Al que estaba ahí más cerca de él, hágame un gran favor. Mire, aquí le voy a dar estas monedas. Vaya hasta donde esté el maestro. Métase en medio de la multitud. Vaya donde esté el maestro. Y dígale que una personita quiere hablarle. Dígale que Jairo, el principal de la sinagoga, quiere hablarle. Que si por favor quiere venir a platicar conmigo aquí en privado. No, tampoco hizo eso. Dice que este hombre vino. Este hombre atravesó la gran multitud, quizás abriéndose paso a codazos, yo no sé. Este hombre va desesperado, tiene una sola cosa en la mente, su hija está agonizando y solo Jesús puede salvarla para que viva. Y cuando llega ahí, dice que se postra a sus pies. Como decíamos al principio, los judíos no se postraban ante ningún hombre, porque olvídese, solo se postraban ante Dios. Y cuando tú ves al principal de la sinagoga, postrado, literalmente ahí acostado con todo su cuerpo en el suelo delante de Jesús, ¿sabes qué está diciéndole? Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías que había de venir. Yo, Jairo, el principal de la sinagoga, lo reconozco y estoy demostrando ante esta gran multitud. No me importa que de aquí salgan a contar el cuento a las autoridades judías. No me importa. Estoy tan desesperado. Amo tanto a mi hija que no me importa que de aquí vayan a decirle ahí al sumo sacerdote, a los otros principales, a quien sea, que me vine a postrar ante ti, Jesús. No me importa que me expulsen de la sinagoga. No me importa, no me importa. Solo una cosa necesito de ti, Jesús. Que vengas conmigo. Y dice que este hombre, además de postrarse a sus pies, le rogaba, óyelo bien, le rogaba y mucho. No vino y le dijo, mire Señor Jesús, ve esta bolsita que está aquí, tiene un montón de dinero, si usted va conmigo a mi casa a sanar a mi hija se lo doy. No, olvídate. Le rogaba mucho. ¿Y qué le decía? Mi hija, mi pequeña, está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Y vivirá. Y vivirá. Y dice la palabra de Dios, fue pues con él. Jesús lo vio, dijo, principal de sinagoga, oponiéndose a mi ministerio, amenazando a la gente con expulsarlos si reconocen que yo soy el Mesías. Pero sabes que, Jairo, yo te amo. Yo te amo y no me importa lo que tú hayas dicho de mí o hayas hecho en contra mí en tu sinagoga. Usando tu autoridad de principal, yo voy a ir. Yo quisiera imaginarme, ese hombre angustiado, yo quisiera que todos nos imagináramos ese hombre angustiado, ¿verdad? Angustiado, que finalmente llega a Jesús, le suplica, le ruega, y Jesús accede, óigalo bien, Jesús accede a ir con él, dice, fue pues con él. Quiero imaginarme también el alivio, el alivio que esto trajo a Jairo, ¿verdad? ¿Cómo ven? Y Jesús, no lo sé, quisiera imaginármelo así como él era de cariñoso que lo ve, a lo mejor lo abraza, o se va caminando junto con él a la par para darle fuerzas, y una gran multitud le sigue. Jairo va feliz, quisiera imaginarme a Jairo feliz. Él accedió a venir conmigo, a pesar de lo que yo soy, un principal, un pecador, porque Jairo no era ni convertido, ni su mujer también no eran convertidos tampoco. A pesar de que soy un pecador, a pesar de que soy un principal, a pesar de que me he opuesto a su ministerio, aquí viene conmigo, qué lindo, aquí. Yo es lo que pensaría, ¿no? Qué lindo, aquí viene conmigo. Ay, ahora sí mi hija va a ser sana. Ay, ahora sí mi muchachita, ¿verdad? Mi pequeña va a ser sana. Y ahí va Jairo con Jesús, feliz. Pero de repente
Jesús se detiene. ¿Cómo ven? De repente Jesús se detiene porque ha sucedido una situación. Ha sucedido una situación que Jairo ignora, una mujer con un flujo de sangre, ¿verdad? Que tenía ya 12 años de estar con un flujo de sangre y que dice la palabra de Dios aquí mismo, había sufrido mucho de muchos médicos, es decir, había visitado a un médico, otro médico, le habían dado un brebaje, otro brebaje, como quizás hizo Jairo también con su hija, hizo esta mujer. Pero ¿qué pasó? Había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, dice, antes le iba peor. Y cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía esta mujer con 12 años de flujo de sangre, si tocara tan solo su manto, seré salva. ¿Y qué pasó? Dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento Jesús se detiene, sabiendo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y van caminando, Jairo va feliz a su lado. O sea, Jairo ignora que en medio de la multitud también hay otra persona desesperada que se mete entre la multitud desesperada igual que él y que finalmente toca el borde del manto de Jesús y que ha sido sana. Y Jairo va feliz, ya vamos a llegar a mi casa. Solo faltan tantas cuadras para llegar a la casa y de repente Jesús se para. Y Jairo, bueno, ¿y por qué nos detenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me imagino a Jairo pensando, oye, ¿por qué nos detenemos si mi hija está agonizando y ya vamos a llegar? O sea, y dice la palabra de Dios que Jesús se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dicen, o sea, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. O sea, quisiera también pensar que Jairo, al igual que los discípulos, pensaba, ¿por qué te preocupas quién te ha tocado si todos te vamos apretujando? ¿Cuál es el deseo de saber quién te ha tocado? Si aquí un montón de gente te va apretando, te va tocando. Vámonos. Pero Jesús se detiene y dice la palabra de Dios que él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Así alrededor. Y quisiera imaginarme la cara de Jairo, ¿verdad? Diciendo, ¿qué pasa? Vámonos. El tiempo apremia, mi hija se muere. Y Jesús, ¿verdad? Ve que sale esta mujer enferma. La mujer le confiesa todo lo que ha vivido, quién es ella y el milagro que ha recibido. Jesús ama a esta mujer y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, no solamente sana, sino también salva, tus pecados han sido perdonados, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo me imagino a Jairo diciendo que ya la sanaste, vámonos, pensando, ¿verdad? Ya la sanaste, vámonos, mi hija está agonizando. Y dice el verso 35, dice, mientras Jesús aún hablaba, ¿qué pasó? Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Vino un grupo de personas, ¿cuántos? No lo sé. Pero dice que vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínate como padre de familia, como madre de familia, a Jairo. Llegan los de su casa y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, o sea, se murió. Y Jairo dice, ¿qué? Se murió. ¿Qué cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Jairo? A ver, tú piensa como padre de familia. Mira, mientras yo la preparaba esta enseñanza, yo pensaba como padre de familia, qué cosas hubieran pasado por mi cabeza. Y lo primero que se me venía a la mente es, si no se hubiese detenido, mi hija estaría aún viva y hubiéramos llegado y Jesús hubiera puesto sus manos sobre ella y hubiera sanado y viviría. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué? Señor, ¿por qué se detuvo si no se hubiese detenido? Y en el verso 36 leemos, ¿qué hace Jesús? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, es decir, lo que estaban diciendo a Jairo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? ¿Qué le dijo Jesús al principal de la sinagoga? ¿Qué palabras más bellas le dice? ¿Qué le dice? No temas. Jesús se pone en los zapatos de Jairo. Jesús sabe lo que está viviendo Jairo. Jesús sabe, Él es Dios. Y le dice, no temas, cree.
confía solamente. Jesús viene y le dice, no temas. Imaginémonos a un Jairo, le dicen, tu hija se murió, tu pequeña de 12 años, tu única, se murió. O sea, imagínate, si ya traía el corazón destrozado, porque sabía que estaba agonizando y quizás había obtenido cierta paz, porque Jesús iba con él ahora. Imagínate a este hombre cuando recibe la noticia, tu hija se murió. Pero ahora imaginémonos a Jesús lleno de paz. A ese Jesús lleno de paz, lleno de compasión, lleno de amor, que se le acerca a Jairo. Quizás se le pone al frente y le habla con autoridad y le dice, no temas, Jairo. Es como si le dijese, Jairo, todo está bajo control. Jairo, todo está bajo control, no temas. Yo sé, Jairo, que quizás esto no lo entiendes. No lo entiendes ahorita, Jairo. Pero quiero decirte que lo vas a entender después, hombre. Jairo, quizás esto no tiene sentido para ti, pero lo va a tener después, Jairo. Lo va a tener después. Y no solo sentido, sino que también un propósito. Y le dices, Jairo, solo tienes que hacer una cosa. Jairo, cree solamente. Es decir, confía en mí. Y vemos en el verso 37 en adelante, ¿qué sucede? ¿Cuál es el desenlace de esta historia? Y dice que Jesús no permitió que le siguiese nadie más. Ahí va una multitud con él y le dice, ¿saben qué, jóvenes? ¿Saben qué? De vuelta a sus casas. De aquí en adelante, sigo yo solo con los que yo voy a escoger. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Seguramente que Jairo también y los que habían venido de su casa a avisarle que la niña estaba muerta. Pero Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, la gente llorando ahí. Los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínate la casa. Unos eran sinceros, familiares. La madre, ¿cómo crees que estaría la madre? Lamentando muchísimo. Los familiares de ella lamentando muchísimo. Pero también había gente que era pagada. En ese tiempo se acostumbraba a pagar gente que llorara y lamentara por dinero. Y cuando Jesús llega, ¿verdad?, a la casa de Jairo, encuentra un alboroto por todos los lamentos, por todo el llanto que hay, ¿verdad? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice que la gente que estaba llorando ahí, que estaba pagada seguramente, ¿verdad? Como no sentían el dolor, pues cambiaron de llanto a burla y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y cada vez que predico esto, no puedo evitar, ¿verdad?, ser seducido por el amor de Cristo, esa delicadeza de Cristo, ¿verdad?, qué detallista. Yo no sé cómo la gente puede seguir viviendo para sí misma y en sus pecados. Voy a hacer un paréntesis. Yo no sé cómo la gente puede seguir viviendo en sus pecados y en sus maldades y no enamorarse de ese ser tan bello. ¿Sabes qué hace? Llega al lugar donde están todos ahí llorando, ¿verdad? Y le dice, bueno, él es omnisciente, ¿verdad? Y llega ahí y les dice todo lo que dijo y luego, ¿verdad?, fija sus ojos en otra persona que es muy importante. ¿En quién? En la madre. Él va con el padre de la niña que lo ha ido a buscar y le ha suplicado que venga. Pero cuando él llega, ¿él qué es lo que hace? Habla con la gente, ¿verdad? Saca a todos y él busca a quién. A la madre. Qué detallista, ¿verdad? Yo no sé cómo las mujeres que uno se convierte no se pueden enamorar de ese ser tan maravilloso. ¿Cómo aman las mujeres, verdad? Dice que fue y buscó a la madre. ¿Cómo aman las madres? Qué sensible Jesús. ¿Cómo buscó a esa mujer? Yo me imagino que llegó hasta donde estaba la madre, ¿verdad? Quizás la vio. No sé qué habrá querido transmitirle a través de su mirada, paz, fe, confianza. Pero imagínate si tú fueras mamá de esa niña que está muerta. De repente estás muerta en llanto. Ves llegar a Jairo, ves llegar a tu marido, lo ves llegar con Jesús. Yo no sé qué se te cruza por la cabeza, mujer. Quizás diciendo, ¿y por qué se tardó? La mujer no sabe lo que pasó en el camino. Como Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre. Pero cuando ve llegar a Jairo y ve llegar a Jesús, dijo, finalmente Jesús, a pesar de todo lo que mi marido ha dicho de él y cómo se ha puesto a la obra, Jesús quiso venir, qué bueno que vino, pero es demasiado tarde. La niña, la pequeña, está muerta. Y me imagino a esa mujer que sale corriendo a abrazar a Jairo. Yo no sé, imaginémonos la escena. O sea, la madre dolida,
¿verdad? Sale corriendo a abrazar a su marido. No lo sé si le decía, se murió, se nos fue Jairo. Quizás le habrá dicho, ¿por qué te tardaste, Jairo? Pero Jesús la toma y agarra a Jairo, y agarra a la mamá, ¿verdad? Agarra al papá, y agarra a la mamá. ¿Sí me entienden? ¿Y qué hace Jesús? Veamos qué hace Jesús. Dice, y tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, es decir, los apóstoles que habían ido con él, y entró donde estaba la niña. Y ahí está el papá, la mamá, no lo sé, llorando todavía, mucho dolor, muy pendientes de lo que Jesús va a hacer, ¿verdad? Yo hubiera estado muy pendiente. Quizás se acercan con Jesús al lecho donde está la niña muerta ya. Imagínate lo que ellos vieron, solo ponte tú en el lugar de Jairo y su esposa. Ven cómo Jesús toma la mano de la niña, la mano fría, marmórea, ¿verdad? Y de repente Jesús le habla a la niña muerta y le dice, Talita Cumi. Yo no creo que Jesús haya hecho mucha laraca así, como hoy en día, ¿verdad? Muchos que dicen que porque tienen la unción gritan, brincan y todo. No, mira, Jesús se acercó al lecho donde está la niña, toma la mano de la niña. Qué tierno Jesús, ¿verdad? Pudo haberle dicho Talita Cumi desde donde estaba y la niña haber resucitado. Pero qué tierno Jesús, mira, toma la mano de la criatura, como si fuera su propia hija. Y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra de Dios, y luego dice la niña, ¿qué? Se levantó, ¿y qué? Y andaba, pues tenía 12 años. Luego, o sea, inmediatamente, ahí la palabra luego en el griego es de inmediato. Ahora yo quisiera que nos imagináramos una vez más a este hombre, a Jairo y a su esposa. Ya nos lo imaginamos en el dolor. Ahora, ¿cómo crees que están? Llenos de gozo, llenos de alegría. ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Yo hubiera abrazado a Jesús y lo hubiera agarrado a besos. No sé qué hubieras hecho tú. Yo le he dicho gracias. Y lo hubiera abrazado una y otra vez. De modo que mi mujer me hubiera dicho, niño, ya déjalo, niño. Yo se hubiera hecho, no lo sé. Y hubiera agarrado después a mi hija, ¿verdad? Y lo hubiera abrazado una y otra vez. Y lo hubiera besado. Imagínate la escena. Yo pregunto ya al final, ¿cuál es el propósito de cuando lo que Jesús hace no tiene sentido? Ya dijimos que el propósito es, ¿cuál? El primero, glorificar a Dios, ¿sí o no? ¿Qué hubiera traído más gloria a Dios? ¿El que Jesús llegara de inmediato y sanara a la niña enferma? ¿O el que se hubiese retardado o retrasado por hacerle misericordia a otra mujer y glorificar a Dios también? Y que resucitara a la niña. ¿Cuál de los dos eventos creen ustedes que hubiera traído más gloria a Dios? ¿Que la sanara o que la resucitara? Que la resucitara, claro. O sea, lo que aparentemente no tenía sentido y causó que Jesús retrasara y causó la muerte de la niña, finalmente, con su resurrección, cuando Jesús la resucita, la vuelve a la vida. Esto trae mucho más gloria a Dios. Y dijimos que cuando lo que Jesús hace ante nuestros ojos no tiene sentido, para Jesús siempre lo tiene y además un propósito, y es dar gloria a Dios. Por otro lado, pensemos en Jairo y su esposa. No son convertidos. La Biblia no dice que se convirtieron. Yo en lo personal quisiera creer que sí, aunque hay corazones tan duros que a pesar de que Jesús te resucita una hija, no te conviertes. Pero yo quisiera pensar en lo personal que esta gente creyó en Jesús como el Mesías. Ya creían en Él como el Mesías. Ya este hombre llegó y se postró ante Él, ante la multitud. Ya le expresó lo que Él creía de Él. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Ya creían que Jesús era el Mesías. Y ahora más, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿qué reforzaría más la fe de este hombre y esta mujer de que Jesús era el Mesías? ¿Que sanase a su hija o la resucitase de los muertos? Que la resucitase, claro. Mira, aquí hasta este punto tenemos un Jairo y una esposa de Jairo que están más que seguros de que Jesús es el Mesías. Ya lo creían, ahora están más que seguros. ¿Por qué?
porque su fe en Jesús como el Mesías quedó más que establecida, más que firme ante ese milagro que vieron delante de ellos, la resurrección de su hija. Ahora faltaba creer en el Mesías, en Jesús, como su único y suficiente Salvador. Que eso es lo que no nos dice la Biblia que hicieron. Pero yo en lo personal quisiera creer que si habían creído en Él como el Mesías, no les habría sido muy difícil al ver este gran milagro, esta gran obra de amor que glorificó a Dios y fue para el mayor bien de Jairo y su esposa. ¿Cómo fue la resurrección de la niña? O que Jesús se retrasara para que la niña muriera y hubiera que resucitarla. Imagínate que Jairo y su esposa se hubiesen convertido a Cristo. Es decir, además de creer que Él era el Mesías, hubiesen creído en Él como su Salvador. Porque una cosa es creer que Él es el Mesías, el Salvador, como todo el mundo cree, ¿no? Jesús es el Salvador del mundo, dicen, ¿verdad? Jesús es el Salvador. Una cosa es creer que Él es el Salvador y otra cosa es que Él sea tu Salvador. No sé si me explico. Pero yo pregunto, si ellos se hubieran convertido a Jesús, no solo creído que Él era el Mesías, sino convertido a Él como su Salvador personal. Obviamente que iba a venir una persecución muy fuerte, ¿sí o no? Oye, el principal de la sinagoga, a seguidor de Jesús, oye, ¿qué te pasa? Primeramente lo hubieran corrido de la sinagoga, no, olvídate, sus familiares le iban a dejar de hablar, si el papá lo iba a heredar, lo iban a desheredar, si trabajaba en una empresa familiar, no lo sé, lo iban a sacar de la empresa familiar, o sea, todo lo que este hombre se le venía y todo lo que esta mujer se les venía por convertirse a Jesús, si es que lo hicieron, era durísimo, era difícil, una persecución fuerte. ¿Qué les hubiera dado más fuerza para aún seguir creyendo en Jesús como el Mesías y como su Salvador personal? ¿Qué les hubiera dado más fuerzas? ¿El que solo sanara a la niña o el que la resucitara de la muerte? Yo pregunto. ¿Que la resucitara, sí o no? Cuando Jesús se detiene para sanar a la mujer de flujo y Jairo está ahí, bueno, ¿y por qué se para? Si mi hija está grave, agonizando. ¿Verdad que pareciera que hay cosas que Jesús hace que no tienen sentido, verdad? Pero sí lo tienen. Y tienen un propósito. Y lo que no tenía sentido ahora vemos que tiene sentido y un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Enseñarnos que como Dios, Jesús tiene el control de todo. El control no solo de todo, sino que tiene el control de todo siempre. Y que solo nos queda confiar en Él. Solo nos queda esperar pacientemente en Él. Aunque lo que esté haciendo en ese momento no tenga sentido para nosotros. Solo nos queda creer que Jesús siempre llegará a tiempo, en el momento perfecto. No en tu tiempo, óyelo bien, no en mi tiempo, porque luego quisiéramos que Dios hiciera las cosas no para hoy. No, para ayer. Señor, te estás tardando. Para ayer era la cosa, no para mañana. No, para ayer. Y luego por ahí le enseña a la gente que tiene que chasquearle los dedos a Jesús porque tus palabras tienen poder. Solo confiésalo y recíbelo. O sea, Dios no está haciendo nada más que esperando que tú hables para decirte, como el mago de la lámpara de Aladino, sí, mi máster, sí, mi Señor, usted ordene. Han transformado a Dios y a Cristo en el mago de la lámpara de Aladino, no olvídate. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestras palabras tienen, ¿sabe qué? Nuestras palabras tienen que ser unas palabras de súplica, de ruego, como las de este hombre Jairo, humildes. Olvídate de eso de que tus palabras tienen poder, no tienen poder de nada, hombre. Solo las de Dios tienen poder. Dios dijo y se hizo, ¿sí o no? ¿Cómo creó el universo? Él dijo y se hizo, ¿sí o no? Pero tus palabras y las mías no tienen poder de nada. De nada tienen poder. De nada. No tienen ni siquiera el poder de obtener el perdón, porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia, como un favor inmerecido de Dios. Cuando lo que Jesús hace no tiene sentido y tiene propósito, glorificar a Dios. ¿Cómo fue Dios glorificado? Claro, imagínate en esa casa, sale el padre con la niña caminando. Todo el mundo, dice la palabra de Dios aquí, que la gente se maravillaba. La gente se asombró. La gente estaba asombrada. La gente estaba maravillada.
Sí. Se espantaron grandemente. Se espantaron grandemente. Jesús quiere que creamos en Él. Confiemos en Él. Nos rindamos a Él. Si tú no te has rendido a Él como tu Salvador, que te rindas a Él. Que no dudes. O sea, Él puede y quiere perdonarte. Él puede y quiere perdonarte. Por eso vino a morir en la cruz. Por eso Él hoy te ha traído a este lugar para que entiendas que ese Jesús que se retrasó para ir a sanar a la hija de Jairo, o sea, Él lo hizo con un propósito, y eso es que entiendas que Él es Dios, que Él tiene el control, que Él tiene el poder siempre y para todo, y así como tuvo poder para resucitar, tuvo poder y tiene poder para perdonar pecados, y que Él puede y quiere salvarte, como Él podía y quería resucitar a la hija de Jairo. Pero yo quiero decirte que Jesús a veces hace cosas que no tienen sentido en la vida de los pecadores, como lo hizo en la vida del pecador Jairo y su esposa, para glorificar a Dios y manifestar su amor, buscando siempre el mayor bien de la gente, sino que también lo hace con personas realmente convertidas a Él, personas que realmente se han arrepentido de corazón, han renunciado a esa vida de egoísmo, de pecado, y han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, y le han hecho su Salvador, pero también su Señor. Veámoslo ahora en lo que yo he titulado, ya no el retraso en sanar a la hija de Jairo, sino el retraso de Jesús en la sanidad de Lázaro. Ya no en la hija de Jairo, sino en la sanidad de su amigo Lázaro. Veamos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 1 al 6, el texto que usábamos al inicio. Dice así en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 11, verso 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No, estas mujeres estaban dispuestas a que Jesús viniera de todas. Y le dicen: Jesús, no solo Lázaro, tu amigo, está enfermo, sino, mira, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a Lázaro. O sea que lo que le mandaron a decir las hermanas, el que amas está enfermo, no, o sea, no era mentira. Dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo Jesús, pues, que estaba enfermo, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo no sé si te acuerdas, lo vamos a leer más adelante, que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? 4. Un día que se tardó el hombre o la persona en ir a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. El que amas está enfermo. 2 días que Jesús se quedó a propósito. Y un día en regresar, claro. Seguramente cuando iba en camino con la noticia, ya Lázaro estaba muerto. Solo que no habían celulares para decirle: ¿sabes qué? Regrésate. Ahorita llamo a Jesús a su celular para decirle que se murió Lázaro. No habían. El hombre llegó y le dijo: traigo una noticia, o traigo una razón de Marta y de la señora Marta, o la señorita Marta y la señorita María, ¿verdad? Lázaro, el que usted ama, está enfermo. Cuando ese hombre dice eso, ya Lázaro está muerto, ya está muerto. Ya está muerto, y Jesús lo sabe, porque se lo dice a sus discípulos. Lázaro se murió, les dice, vamos a ver más adelante, Lázaro está muerto. Para que veas tú la omnisciencia de Jesús, cómo Jesús es Dios. ¿Y qué sucede? Imagínate aquí en este caso. Le dice, el que amas está enfermo. Y dice el verso 6, y amaba a Jesús. Lo oyó, dice que se quedó 2 días más. Otra vez, Jesús hace algo que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿qué era lo lógico? A ver, ¿qué era lo que cualquiera de nosotros aquí hubiera hecho? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué era lo lógico? ¿Sabes qué es lo que cualquiera de los que estamos aquí hubiera hecho? Si hubiera ido de inmediato. Claro, si hubiera ido de inmediato.
El que amas está enfermo y se queda 2 días. Se queda 2 días más. Y acompáñenme al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús, después de los 2 días que se quedó, más 1 día de camino, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los judíos no embalsamaban como los egipcios a sus cuerpos. Usaban lienzos y algunas especies aromáticas para evitar el olor, el mal olor de la corrupción del cuerpo. Y los judíos, por el calor que hace, que los que son de Choluteca o en las zonas calientes lo saben, cuando se velaban, ahora en los velatorios, en los lugares donde se velan hay aire acondicionado, pero cuando no había, ¿qué se hacía, Francisco? ¿Te acuerdas? Se le ponía hielo abajo ahí. Se le ponía hielo abajo ahí, ¿verdad? Para que no se descompusiera. Por el calor lo descompone fácil. O sea, en ese lugar, o sea, ¿qué pasaba? O sea, había que enterrar al muerto el mismo día. Cuando Jesús llega, dice la palabra de Dios, que tiene ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos 3,5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido, dice, a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Se ve que eran personas muy, muy conocidas y muy queridas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Quizás de la emoción, se le dieron la noticia a Marta, y Marta, en lugar de decirle a María, quizás de la emoción, salió corriendo y no le dijo a María. Dice, y Marta sale a encontrar a Jesús, y cuando lo encuentra, ¿qué le dice? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ese es el saludo que le da, el saludo que le da. Es como cuando llegas a tu casa en la tarde y tu hijito de 4 años sale corriendo y te dice: ¿y mi paleta? A ver, dame un beso. Dame un beso, dame un abrazo. Aquí está la paleta, el saludo que te da es: ¿y mi paleta? No, el saludo que le da Marta es: Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué le dice? No se hubiera muerto. Y yo creo que Marta no estaba reprochándole nada a Jesús. Es más, pareciera que es una mezcla de un acto de fe, como si le dijese: Jesús, estoy segura de que si tú hubieras llegado a tiempo, lo hubieras sanado. Pero también es como un acto de ¿what? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo el porqué o no entiendo el propósito de tu tardanza. Y vemos ahí nuevamente en lo que estamos leyendo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en el verso 23, le dice: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Pero Marta no le entiende. Y luego vemos ahí mismo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 38 al 44. ¿Cuál es el desenlace feliz de esta historia en donde aparentemente lo que Jesús hizo, quedarse 2 días más en lugar de venir de inmediato, no tenía sentido? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, es decir, utilizaban las cuevas para enterrar a la gente en esos lugares. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dice llena de horror: Señor, o sea, lleve ya, porque es de 4 días. O sea, Jesús se para y dice: quiten la piedra, y Marta se le acerca y le dice: ay, Señor, ¿qué va a pasar aquí? No, olvídate, que no la quiten. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, sí, yo lo sé. Pero ahorita, ¿cómo se te ocurre que quiten la piedra? Eso adentro está terrible de mal olor y va a salir para afuera. Señor, le dice: lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. ¿Cuál es el primer propósito, dijimos, de que Jesús haga cosas que aparentemente no tienen sentido ante los ojos de los hombres, pero sí para Él? El primer propósito es la gloria de Dios, y el segundo, el mayor bien de las personas. ¿No te he dicho que si crees, le dice, verás la gloria de Dios?
Mira, Marta, no entiendes. Él no va a resucitar en el día postrero. Jesús le está diciendo, Marta, lo voy a resucitar ahorita, solo que no me has entendido. Y a través de la resurrección de tu hermano vas a ver la gloria de Dios y vas a confiar más en mí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dos propósitos claros. Primero, para la gloria de Dios. Y segundo, ¿para qué? Para el mayor bien de las personas, para que crean que tú me has enviado y claro, se conviertan a mí y se salven. Y habiendo dicho esto, dice que Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Muchos han dicho que si no hubiera dicho Lázaro, ven fuera, si solo hubiera dicho sal fuera, quizás muchos muertos o todos los muertos hubieran salido ahí de los sepulcros. Dice que Jesús dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, que tenía 4 días de muerto, que ya día, ¿qué dice aquí? Salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, ¿y qué dice aquí? Y creyeron en él. Qué cosas, ¿verdad? Cuando lo que Jesús hace no tiene sentido. El que amas le mandan a decir, está enfermo y Jesús se queda 2 días más. Hay un tercer día que Jesús va a llegar tarde por el día de camino. No tenía sentido para Marta, no tenía sentido para María. Ay, me imagino diciéndole al hombre, seguro que era Jesús. ¿No le habrás dicho a Juan y a Juan se le olvidó decirle, ¿será que mandamos otro? Jesús no viene. Se murió mi hermano y Jesús aún así no viene. No, seguramente este le dio la razón a la persona equivocada o yo no sé qué estará pasando. ¿Cuántas cosas pueden cruzar por la mente de alguien? Y de repente llega Jesús y el hombre ya tiene 4 días de estar enterrado. 4 días de estar enterrado. Además, yo quiero decirte algo. Yo no sé si tú lo sabes, pero los judíos pensaban que el espíritu del muerto rondaba ahí la zona del muerto hasta 3 días. Ya al 4º día el espíritu se iba y no había forma de que esa persona volviera a la vida. Además de que ya mucho. Había esa creencia de los judíos. ¿Por qué crees que Jesús llega al 4º día? Porque Jesús quiere demostrar que aún al 4º día, cuando todos los judíos tienen por costumbre creer que ya el espíritu se fue y no volverá nunca más, porque han pasado ya los 3 días en que el espíritu anda rondando al muerto, Él todavía le puede dar vida, porque Él es Dios hecho hombre por amor a los hombres. Dios hecho hombre por amor a los hombres. Y Jesús viene y transforma lo que no tiene sentido en un final feliz lleno de sentido. Dios glorificado. Y vuelvo a preguntar de nuevo, ¿qué hubiera traído más gloria a Dios? Que Él llegase de inmediato así, hasta donde estaba Lázaro, o que hubiera estado ahí donde estaba Lázaro y lo hubiera sanado, o que lo resucitara de los muertos. ¿Qué traía más gloria a Dios? ¿Que lo hubiera sanado o resucitado? Que lo hubiera resucitado. ¿Y qué aumentó más la fe de Marta y de María? Aún, ¿qué es lo que haría que esta gente, estos judíos que habían venido de Jerusalén a acompañar a María, creyeran en Jesús? O sea, que lo sanara o lo resucitara. Que lo resucitara. ¿Ves cómo siempre lo que Jesús hace tiene sentido y propósito? Veamos un par de casos más. Un par de casos más donde no vamos a ver aquí como propósito el que entendamos que Jesús es Dios y tiene todo el poder y tiene todo el control siempre y que solo tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Siendo pecadores para salvación o siendo cristianos, ¿para qué? Pues para cualquier cosa que necesitemos de Jesús. Vamos a ver un par de casos más en donde lo que Jesús ante los ojos del ser humano hace no tiene sentido, pero claro que lo tienen. Y aquí el propósito es, además de glorificar a Dios, mostrarnos a todos el gran amor de Jesús por la humanidad perdida.
Mostrar el amor de Jesús por la humanidad perdida, por todo pecador, por todo pecadora que se acerca a Él con un corazón humilde, óigalo bien, con un corazón humilde dispuesto a reconocer lo que es o habiendo reconocido lo que es, reconociendo su verdadera condición, pero también su necesidad, óigalo bien, su necesidad de un Salvador. Y este primer caso se trata de un hombre. Lo he titulado Jesús toca a un leproso. Y lo encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía, ¿qué dice aquí? Mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice que se acercó a él, vino a él un leproso. ¿Y qué dice aquí? Y se postró ante él. Nuevamente el postrarse. Nuevamente el postrarse. Seguramente este hombre es un judío que está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Salvador. Por eso viene a él. Quizás habrá oído que él había hecho milagros de sanidades y también por eso vino a él. Y viene y le dice: Señor, que aquí en el griego tiene muchas connotaciones. El dueño absoluto de mi vida. Imagínate qué palabras. El rey, el gobernador supremo, mi amo, el dueño absoluto de mi vida. Señor, le dice, si quieres puedes limpiarme. Y aquí está lo que aparentemente ante los ojos de los hombres, lo que Jesús hace no tiene sentido. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús extendió la mano y le tocó. Y quiero detenerme ahí. Yo no sé si tú sabes que en ese entonces la lepra no tenía cura, ahora sí la tiene. Producida por el bacilo de Hansen, ahora tiene cura, claro, como la tuberculosis y muchas más. En aquel entonces no tenía cura y no solamente era una enfermedad que te iba deformando, es decir, si se comía el cartílago aquí de tu pabellón auricular, mira, y se daba solo el hoyo, se comía, o sea, la lesión que provocaba en la piel, se comía el cartílago de la nariz, te quedaba solo el hoyo. Se comía tus labios y se quedaba solo aquí un agujero. O sea, perdías el pelo, perdías los dedos. Eran unas lesiones en la piel purulentas, con pus, que nadie curaba, nadie atendía. ¿Por qué? Porque la gente tenía horror que se le pasara la lepra. Lo peor que le podía pasar entonces a una persona en aquel entonces era que le diera lepra. Mira, cuando una persona tenía una mancha blanca y todo el mundo decía, tenés una mancha blanca, y mandaban a llamar al sacerdote y el sacerdote decía, tengo dudas, dejen los 7 días encerrado, por favor. Y en los 7 días vengo y decía, es lepra. Había que sacar a esa persona de su casa. Esa persona perdía su trabajo, perdía su casa, las comodidades de su casa, perdía su familia. Si era un hombre, perdía a su esposa, a sus hijos. Si era mujer, perdía a su esposo, a sus hijos. Se iba de la casa. ¿Y a dónde crees que se iba de la casa? A un hospital donde lo iban a tratar. No. Mira, era peor que un pordiosero, que un mendigo. Porque el mendigo se sentaba en una calle a pedir. Este hombre no podía vivir en la ciudad. Tenía que vivir en las afueras. ¿Por qué? Porque eran los que tenían la peste que nadie quería contraer. Se iban a vivir a los basureros, a buscar comida de los basureros, y vivían ahí en el monte, en cueva, junto a otros leprosos iguales que ellos, malolientes, sin que nadie los amara, sin que nadie los cuidara. Al principio sus familiares llegaban y les ponían un plato ahí de largo, y luego aquel hombre venía aquí por el plato, pero luego decían, no, es muy peligroso. Yo cada vez lo veo que está más enfermo, cada vez está más deforme, la lepra le avanza. No, hombre, ya no le lleves comida, hombre, ya perdimos a uno de la familia, no perdamos 2 o 3. Se peleaban con los perros la comida del basurero. Y cuando la gente iba a botar basura al basurero, ¿sabes qué hacían? Agarraban piedras y se las tiraban a los leprosos para que los leprosos se fueran, y entonces ellos poder botar su basura, y salían corriendo. Mira, había una ley que el leproso, cuando iba en un camino real, tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Por si acaso alguien iba por el mismo camino en dirección contraria, a lo mejor él iba y la persona venía, lo oyera y dijera, ¿qué? Inmundo, viene un leproso, viene un leproso. Claro, el sano no se iba a quitar del camino. Lo que hacían era que agarraban piedras o palos, y cuando estaban a cierta distancia del leproso se los tiraban para que el leproso se apartara del camino. O sea, qué terrible. Esa era la vida de los leprosos en ese entonces. Y dice la palabra de Dios, si un leproso
vino a Jesús y se postró ante él. No solamente lo reconocía, no solo lo reconocía como el Mesías, sino que también este hombre sabía que Jesús había sanado a otras personas. Y dice que este hombre viene delante de Jesús y se postra delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre sabía que Jesús podía, tenía el poder, pero no sabía si Jesús tenía la buena voluntad. No sabía si Jesús tenía la compasión suficiente para sanar a un hombre miserable como este leproso. Yo quisiera imaginarme lo que sucedió en esa escena. Imaginémonosla juntos. Viene Jesús con la multitud. Vienen todos gozosos con Jesús, ¿verdad? Y de repente, un leproso. A todas luces se ve que es un leproso. Y todo el mundo viene bajando con Jesús y de repente se detienen. Un leproso, ¿dónde? Allá, un leproso. Y Jesús sigue caminando. Y ellos se quedan a cierta distancia, viendo qué va a hacer Jesús. Lo va a tocar, se le va a acercar primeramente. ¿Hasta qué distancia va a llegar? Hay que ser prudente, no vaya a ser que lo contagie al maestro. Casi quisiera imaginarme a ese Pedro impulsivo queriendo correr detrás de Jesús y decirle: Maestro, no lo toques. Si lo tocas te vas a contagiar. ¿Y qué va a hacer de nosotros? O te vas a quedar impuro hasta la noche. Y los demás diciéndole: No, Pedro, espérame, no corras, Pedro, no vayas. Déjalo. Y Jesús sigue caminando y todo el mundo atrás a la expectativa. ¿Qué va a hacer? Y Jesús llega delante de él. Jesús bien pudo haberle dicho lo que le dijo: Quiero ser limpio. ¿Sí o no? Y el hombre hubiera sanado. Dice aquí que al instante su lepra desapareció. ¿Qué es lo que el hombre quería? ¿Que Jesús lo sanara? Sí. Jesús pudo haberle dicho a 1 metro de distancia: Quiero ser limpio. Y el hombre fue sano y se fue. No. Jesús se acerca. Y Jesús dice que le tocó. ¿Quién se acuerda del canto que dice: En pecado yo vivía, en tristeza y en error, mas la mano de Jesucristo? ¿Qué dice el canto? Me ha tocado, me tocó, y salvo ya soy. ¿Sabes de dónde sacaron ese canto? De esta historia. La lepra era para el cuerpo lo que el pecado es para el alma. El pecado destruye, el pecado daña, el pecado deforma el corazón y la vida de la persona. Y cual leproso de entonces, que no podía hacer nada por sí mismo para salvarse, el pecador hoy no puede hacer nada para salvarse. ¿Sabes qué hace Jesús? Lo toca, lo ve, lo ama, lleno de compasión, lo toca y le dice: Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. La gente solo vio a un leproso y tuvieron terror. Jesús vio por fuera a un leproso, pero ¿sabes qué vio por dentro? Un corazón humillado. Un corazón humillado. Un corazón necesitado de un Salvador. Y yo quiero decirte algo, querida persona, que aún vives en tus pecados. Ay, es que no creo que Jesús me pueda perdonar. Ay, es que, mira, el problema es tuyo, no de Jesús. Porque cuando Jesús ve a una persona que tiene un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón que realmente tiene una inmensa necesidad del Salvador, ¿sabes qué pasa? Jesús ve el leproso por fuera, ve la necesidad, la humillación por dentro, y Jesús toca y dice: Quiero ser limpio. Y dice la palabra de Dios que ese hombre al instante fue sanado. Yo te digo de parte de Dios que al instante tú vas a ser salvo, pero tú necesitas venir a Cristo reconociéndote un leproso, reconociéndote un pecador, una pecadora, tal como eres, reconociendo todo lo que tú le has hecho a Jesús, cómo le has dañado, cómo le has ofendido, cómo le has lastimado, cómo le has provocado dolor en tu corazón con tus acciones egoístas. ¿Sabes? Cuando lo que Jesús hace no tiene sentido, sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es posible que ante el gran amor de Cristo, ante la gran compasión de Cristo, ante la grande misericordia de Cristo, la gente siga viviendo en sus pecados,
Siga amando sus pecados con un corazón duro, insensible. Y es duro, no porque es que mi corazón está duro, no. Es porque simple y sencillamente las personas se resisten voluntariamente a entregar su vida a Dios. Para amarle a Él, para vivir para Él, para vivir para obedecerle y agradarle. ¿Por qué? Porque se aman tanto a ellos mismos o ellas mismas que solo quieren hacer su voluntad. Lo que les atrae placer, lo que les trae placer, lo que les trae comodidad. Porque no les importa Dios, no les importa Jesús, no les importa su prójimo, no les importa a nadie. Son tan egoístas que solo les importa él o ella, nada más o nadie más. Nada más o nadie más. Qué triste, ¿no? Qué triste que cuando las cosas que Jesús hace aparentemente no tienen sentido, sí tienen un sentido y un propósito, pero las cosas que el pecador hace ante el gran amor de Jesús, esas sí no tienen sentido. Porque lo natural es que ames al que te ame, no que trates tan mal al que te ama. Y eso es lo que el pecador ha venido haciendo con Jesús, que solo le ha amado. Y finalizo con una historia más, ya no de un hombre, escogí el de una mujer, que está ya en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante. Y le he titulado El retraso en liberar a la hija de la mujer cananea de su demonio. Allá en el capítulo 15, en el verso 21 en adelante, dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, dice que vino a Jesús, pero no solo vino a Jesús. ¿Qué dice que hizo esa mujer cananea? Clamaba. ¿Y qué le decía a Jesús? Señor, necesito ser prosperada. Tengo una casa y necesito dos. Tengo un carro de 2 años de viejo y necesito un carro del año. Señor, bendíceme, prospérame. Quiero ganar 50,000 pesos, Señor. Quiero ser bendecida por ti. No, olvídate de esas cosas, hombre. Es egoísmo, oraciones egoístas. Pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le dijo esta mujer que le clamaba? ¿Qué le decía esta mujer? Le decía: Señor, Hijo de David. Aquí tienes una mujer gentil, una mujer que clamaba a Jesús porque tenía una grande necesidad, que reconoce que Jesús es el Mesías, pero no le ha hecho su Mesías personal. No sé si me explico. Señor, Hijo de David, le decía, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí tenemos a una madre. Mi hija es gravemente atormentada por un ¿qué? Por un demonio. ¿Y qué hace Jesús? Ay, este Jesús, ¿verdad? Cada cosa que hace que no tiene sentido. Pero Jesús, a esa madre angustiada que le clama, ¿qué dice aquí? No le respondió palabra. No le respondió palabra y sigue caminando. Y la mujer le clama. Y Jesús ni siquiera la voltea a ver, la ignora. Y sus discípulos ya no aguantan. Y se acercan sus discípulos y le rogaron diciendo: Señor, despídela, córrela. ¿Por qué? Da voces tras nosotros. Viene gritando continuamente. Viene gritando. Señor, ya córrela. Si no le vas a ayudar, ya córrela que no aguantamos cómo viene gritando esa mujer. Y él respondiendo dijo: es que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer era gentil. Y esta mujer ve la oportunidad y se vuelve a acercar a Jesús. Y entonces ella vino y se postró ante él. Y le dice: Señor, socórreme. Otras versiones dicen que dijo: Señor, ayúdame. Ahí está esa mujer, imagínate una madre clamándole, pero con lágrimas de los ojos: Señor, ayúdame por favor. Está desesperada. Ha visto cómo el demonio se posesiona de su hija y le hace cosas terribles. Y una madre aquí podría entenderlo, ¿sí o no? Cualquier madre podría entenderlo. Es más, si tú no eres madre, ¿cuántas veces, hombre o mujer, no tienes hijos, pero vas en la calle y ves un perrito atropellado que lo atropelló un bus?
Y te pones a casi a llorar, hombre. Te parte el alma ver el perrito. O bueno, vas en la calle y ves que atropellaron a un niño. Y no es nada tuyo, pero es aquel niño que está ahí, ¿verdad? Sufriendo, llorando. Te parte el alma. ¿Cuánto más si es un hijo tuyo, una hija tuya? ¿Sí o no? Y viene esta mujer y se postra ante él. Imagínate la escena. Los discípulos vienen y le están diciendo, Señor, córrela, ya no la aguantamos. Y esta mujer viene, en lugar de decir, ay, qué vergüenza lo que estoy haciendo. Mejor me voy, total que ese hombre ni me va a atender. Esta mujer hace lo contrario, viene y se postra ante Jesús diciéndole, Señor, socórreme. Cualquiera diría, y ahora el Dios de amor y de misericordia, el Dios compasivo la va a socorrer. No, aquí es cuando lo que Jesús hace no tiene sentido, ¿verdad? Respondiendo Jesús, ¿qué le dice? No solo le dice no, sino que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Cuando Jesús se está refiriendo al pan de los hijos, ¿sabes a qué se está refiriendo? A la salvación provista para los judíos. Óyelo bien, le está diciendo, no está bien, ¿verdad? Que yo me preocupe ahorita por tu salvación y la de tu hija, cuando soy llamado a traer salvación a los judíos. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? A los perrillos. Y en ese momento dice la Biblia que la mujer se paró y le dijo, no solo no me quieres atender así, secándose las lágrimas. Está bien, no me atiendas si no quieres, judío. Pero no me digas perra. Y se fue. Ahí terminó la historia. Se fue. Fuiste a Jesús, llegó a su pueblo. Fuiste a Jesús, ni me hables de ese judío. Ya decía yo que yo siendo gentil que me iba a hacer caso. No solo no me hizo caso, es que me dijo perra. Te dijo perra, sí me dijo perra. Me vine. No, mira aquí lo que pasó. Dice Jesús respondiendo, no está bien tomar el pan de los hijos, la salvación provista para Israel, y echarla a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, soy una perrilla. Sí, Señor, yo lo sé, soy una perrilla. Yo reconozco mi condición, Señor, soy una perrilla. Pero aún los perrillos comen ¿de qué? De las migajas. De las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros siendo impíos, siendo inconversos? ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Eso que te describí. Me hubiera ido indignado, insultándolo quizás, hablando mal de él. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Pecadora. Acuérdate que era cananea, no en vano dice que era cananea. El pueblo cananeo, acuérdate, el pueblo cananeo era un pueblo que era inmoral sumamente. Por eso Dios había destinado que no solo el pueblo de Israel ocupara su tierra, sino que también los destruyeran a todos. Pero en la desobediencia de los miembros de las tribus, algún remanente de los cananeos se quedó. Y de ahí descendía esta mujer, de un pueblo inmoral, que Dios había querido que fuese destruido. Y ahora tienes una descendiente de ese pueblo inmoral, tan inmoral como sus antepasados, ante el mismo Dios que una vez ordenó la destrucción de los cananeos. Ante el mismo Dios. Pero ahora la tienes suplicándole al Dios por la sanidad de su hija. Y cuando le dicen, no puedo darte la salvación provista para los judíos. Tú eres una gentil, no mereces nada, ¿qué no entiendes? La mujer le dice, sí, Señor. Yo soy una pecadora, soy una malvada, soy una perversa. Pero Señor, no te pido el banquete de los hijos. Te pido las migajas del perro. ¡Qué corazón más humilde! Y luego la gente pasa con todos sus pecados a tuto, ¿verdad? Señor, te recibo como mi salvador personal. Con todos los pecados en su corazón. Amando sus pecados, amándose a sí misma. Y luego salen diciendo, es que soy salvo por gracia, hermano, porque acepté a Cristo. ¡Ja! ¿Dónde está el corazón humillado del leproso? ¿Dónde está el corazón humillado de la sirofenicia? Sí, Señor, sé quién soy, lo reconozco delante de ti, delante de todos estos. Soy una perrilla, eso soy una pecadora. No merezco nada. Pero no vengo aquí porque merezca. Vengo aquí porque tú eres amor.
vengo aquí porque tú eres amor y porque en tu amor no me vas a negar una migaja. No me vas a negar una migaja. Las personas que pasan al frente y aceptan a Cristo, como diciéndole: Señor, aquí estoy, regocíjate, cielo, por fin ya le di gusto, o ya por fin ya le estoy dando gusto a Dios, hoy lo voy a aceptar como mi Salvador. ¿Dónde está la sirofenicia ahí? Ahí no la ves a la sirofenicia. ¿Dónde está el leproso ahí? Ahí no lo ves al leproso. Los corazones soberbios que pasan al frente y hacen una oración y salen igual de soberbios y viven con la misma soberbia y se van a ir al infierno con la misma soberbia. Pero mire este leproso y mire esta mujer sirofenicia. Dice que esta mujer le dijo: sí, Señor, es cierto, es cierto, es cierto, tienes razón, eso soy y no merezco nada, pero solo te pido una cosa: una migaja de tu amor me basta. Una migaja de tu amor me basta. Porque ¿sabes qué es el perdón de Dios para nosotros los pecadores? Es una migaja de su perdón comparado con las bendiciones que tiene preparadas para sus hijos y para sus hijas. Ese perdón que Él nos da por su gracia es una migaja del amor de Dios comparado con las bendiciones que Él tiene preparado para sus hijos y para sus hijas. Qué bien te haría, querido pecador, hoy con esto termino. Qué bien te haría, querida pecadora, que entendieras quién eres realmente ante Dios. Cómo te ve Dios en tu soberbia. Cómo te ve Dios en tu orgullo. Cómo te ve Dios en tu engaño. Entiende hoy cómo te ve Dios. Te ve como un leproso. Te ve como un perrillo. Te ve como una perrilla. Que no eres digno de nada. Pero Él es Dios de amor. Él es Dios de misericordia. Por eso Él se acerca a ti. Por eso cuando tú ni lo buscas, Él se acerca a ti. Y quiere tocarte. Y quiere perdonarte. Y quiere limpiarte como al leproso. Por eso Él se detiene a que tú le clames y le gimas. Y le ruegues. Y le ruegues. Y le digas: yo sé quién soy, Jesús. Cerremos nuestros ojos. Yo sé quién soy, Jesús. Yo sé quién soy, lo tengo tan claro, soy como ese leproso, no merezco nada, no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer nada por mí misma, y si estoy aquí es porque sé que tú eres amor, es por lo único que me acerco a ti, porque no merezco nada, pero tú eres amor, y lo único que quiero saber es si quieres perdonarme. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes perdonarme porque eres el Mesías, el Salvador. Pero Señor, no sé si quieras. Es que te he ofendido tanto. Es que te he lastimado tanto, Señor. Señor, cada cosa que yo he hecho no ha hecho otra cosa que dañarte, que lastimarte. Señor, ni esos azotes que te dieron, Señor. Señor, ni el daño que hizo a tu piel y a tu carne el látigo de los romanos te ha provocado tanto dolor como lo han hecho mis pecados. Señor, ni la corona de espinas te ha provocado tanto dolor como lo han hecho mis pecados. Señor, ni el que te golpearan tu rostro, aquellos soldados fuertes y toscos de Roma, te ha provocado tanto dolor como mis pecados. Señor, ni aquellos clavos con que te clavaron en la cruz te han provocado tanto dolor como mis pecados. ¿Serás capaz de decírselo hoy? Señor, ni aquella lanza que atravesó tu corazón te ha provocado más dolor que mis pecados. Señor, sé que no merezco nada. Sé que la condenación eterna es justa. Es lo que me merezco. Pero Señor, si vengo a ti reconociendo lo que soy, un leproso, una perrilla, un perrillo, es porque sé que tú dijiste que tú no habías venido a salvar a lo que se creía bueno, sino que habías venido por lo que estaba perdido. Y Señor, yo soy ese, yo soy esa, soy un perdido, soy una perdida, Señor.
Pero Señor, yo tengo necesidad de ti. Señor, yo tengo necesidad de un Salvador. Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mi ofensa tan grande, reconozco el dolor tan grande que te he producido. Pero también reconozco que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por salvarme a mí mismo o a mí misma. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, por tu amor, no por mis méritos. Porque tú eres bueno, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Señor, aquí estoy, postrado ante ti, postrada ante ti. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, si puedes. Yo sé que puedes, pero Señor, no sé si quieras. Ya he pecado tanto contra ti. Te he ofendido tanto, te he provocado tanto dolor. Señor, yo sé que puedes, pero ¿querrás perdonarme? ¿Podrás decirle a Dios todo eso hoy? ¿Podrás decírselo a Jesús? ¿Podrás decírselo a Jesús? ¿Sabes? Hay muchas cosas más que Él hizo que no tienen sentido. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Allá en Filipenses capítulo 2 verso 7, que estando en condición de hombre, ¿sabes qué hizo Jesús por amor a ti, por amor a mí, por amor a los que ya estábamos condenados al infierno eterno? Dice que no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, ¿sabes qué hizo? Nació como una persona muy humilde en un pesebre, porque no había lugar en un mesón en Belén. Nació en un establo rodeado de animales, y fue acostado en un pesebre allá en Belén. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿Porque tenía necesidad de nacer? No. ¿Sabes dónde estaba Jesús antes de nacer? A la diestra del Padre, recibiendo la misma gloria y la honra que Dios el Padre, porque Él y el Padre son uno solo. Y no solo eso, no solo decide hacerse hombre. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad? El Dios de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, se hace hombre. Oye, eso sí que no tiene sentido tampoco. Y nace en un pesebre el Rey de gloria. Dice el profeta Isaías que él vio a Jesús en su trono alto y sublime, y unos pastorcillos lo vieron en un establo, en un pesebre. La gente de Belén, el mesonero quizás llegó a ver si todo estaba bien en aquel establo. Quizás oyó a un niño llorar y dijo: ah, caray, la señora embarazada dio a luz, voy a ir a ver si no necesitan algo. Imagínate el mesonero que quizás llegó con su esposa, vieron a José, a María, vieron al niño ahí, vieron al niño y ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron? En un establo el bebito, pobrecito, donde nació. ¿Sabes? Pudo haber nacido en el palacio del mismo rey Herodes. Pudo haber nacido ahí en la residencia lujosa de Poncio Pilato. Pero ¿sabes dónde nació? En un establo. Lo acostaron en un pesebre. Qué cosas, ¿verdad? El Rey de gloria nacer en un establo cuando se hizo hombre. Descansar en un pesebre de cuna. No tiene sentido, ¿verdad? Pero claro que lo tiene. ¿Sabes por qué Él se hizo hombre? ¿Sabes por qué Él nació ahí? ¿Sabes por qué nació? Para morir por ti y morir por mí. Claro que tiene sentido. Para la gloria de Dios, para que Dios recibiese mucha gloria. Cuando tú entendieses estas cosas y vinieses como el leproso y como la mujer sirofenicia, como un perrillo, como una perrilla, a los pies del niño que nació, ahora hecho hombre, clavado en una cruz, muriendo por ti, a decirle: Dios, sé propicio por medio de Jesús a mí que soy pecador. Cuánta gloria no le iba a traer a Dios tu conversión y la mía, pero aún te resistes a convertirte. Pero también por el mayor bien tuyo,
condenado al infierno, Él te ofrece las puertas de la gloria. Él te abre las puertas del cielo de par en par. Pecador, pecadora, condenado al infierno, condenada al infierno, Él hoy te abre de par en par las puertas de la gloria y te dice: es a través de ese niño que se hizo hombre y que murió en la cruz, que tú leproso, que tú leprosa, que tú perrillo, que tú perrilla, no solo van a recibir mi perdón, mi limpieza, mi sanidad, mi salvación. No van a recibir solamente migajas, van a recibir la abundancia de ser hijos e hijas de Dios. Yo quiero decirte algo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer en su gran amor. Ahora solo queda que tú hagas lo que tienes que hacer. Si en verdad has entendido este mensaje, si en verdad has entendido esta palabra de hoy, si en verdad has entendido cómo Dios te ve y todo lo que le has hecho a Dios con tu pecado, si en verdad reconoces tu necesidad de un Salvador y que no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo, pero si en verdad has entendido que vas a pasar del infierno eterno a la gloria eterna por Cristo, si te conviertes a Él en arrepentimiento y fe, yo pregunto, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes? El no hacerlo hoy sí que no tendría sentido. El no entregar tu vida a Él, a Jesús, para que te la lave, te la limpie, para que te haga una nueva criatura, para que te perdone y te salve. Eso realmente no tendría sentido. No tendría sentido alguno despreciar tan grande amor y misericordia. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Qué te impide? A ver, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Ante el gran amor de Dios, ¿qué te impide? Piensa, ¿qué te impide entregarle tu vida a Él? Ante el gran amor de Dios, ¿qué te impide decirle: Señor, aquí estoy? Si es cierto, yo soy eso, yo soy esa, un leproso, una leprosa, un perrillo, sí, no merezco nada, ni las migajas, Señor, pero por tu gran amor aquí estoy. ¿Qué te impide? O sea, ¿qué te impide seguir viviendo esa vida sin sentido, rechazando al Salvador? ¿Qué te impide? Hazlo hoy. ¿Qué te impide? Por amor, Jesús desde los cielos descendió. Por amor, hasta lo más profundo se humilló. Por amor, Jesús desde los cielos descendió. Por amor, hasta lo más profundo se humilló. Por amor, tomó forma de siervo siendo Dios. Llevó nuestros pecados en la cruz. Por amor nos salvó. Por amor tomó forma de siervo siendo Dios. Llevó nuestros pecados en la cruz. Por amor nos salvó. Por amor. Por amor, Jesús desde los cielos descendió. Amén. Por amor. Por amor. Por amor, hasta lo más profundo se humilló. Sí que hay cosas que Jesús hace y no tienen sentido, Por ¿verdad? amor,
maravillosas cosas Él hace y no tiene sentido. Por amor Jesús desde los cielos descendió. El Rey de Gloria se hizo hombre, como tú y yo, porque tenía que morir por ti, tenía que morir por mí. Y hasta lo más profundo se humilló, muriendo la muerte del maldito, la muerte en la cruz. Por amor, tomó forma de siervo siendo Dios. Imagínate, por amor, siendo el Señor de la gloria, tomó forma de siervo, siendo Dios. Llevó nuestros pecados en la cruz. Por amor, nos salvó siendo sus enemigos. Por amor. Ay, Señor, gracias, porque ciertamente hay cosas que tú haces que al momento no tienen sentido aparentemente, pero claro que lo tienen. Ah, Señor, que vengas tú a salvar aquí este lugar, Señor. Que los que se han resistido ya no se resistan, Señor. Que los que se han resistido ya no se resistan. Que tu gran amor los seduzca a venir a ti, Señor. Como todas estas personas han sido seducidas, como Jairo fue seducido, Señor, a venir a ti, Señor. Había una necesidad, ciertamente también había una necesidad del pecador, ser salvo, ser perdonado. Pero que vengan más por su necesidad que por amor, Señor. Señor, que apelando a tu amor vengan a ti como el leproso, que apelando a tu amor vengan a ti como la sirofenicia, Señor. Hoy se humillen a ti, Señor. Jesús desde los cielos descendió. Ah, Señor. Por amor. Ven a salvar, Señor. Hasta lo más profundo se humilló. Ven a salvar, Señor. Ven a glorificar al Padre, Jesús. Ven a glorificar a Dios, Señor. Y ven a salvar, Señor, a todos aquellos que hoy se acercan a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, dispuestos a renunciar a esa vida egoísta, esa vida de pecado ya, Señor, que tanto te ofende, que tanto te lastima, que tanto dolor te produce, dispuestos a renunciar a su egoísmo, Señor, a su rebeldía, a su pecado, a sus pecados, al amor al mundo y las cosas del mundo, Señor. Aún dispuestos a renunciar, Señor, a su yo, a hacer su voluntad, Señor, a hacer lo que ellos y ellas creen que es lo correcto, Señor, para buscar tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor. Para honra y gloria de tu nombre, Jesús, para honra y gloria del Padre y por amor a tantas personas que hoy van caminando al infierno, pero tú les estás abriendo las puertas de la gloria hoy, Señor. Les estás abriendo las puertas del cielo hoy, Señor, al salvarlos. Ven a hacerlo, Señor, ven a hacerlo, porque aunque no lo merecemos, tú eres bueno, Señor. Porque no lo merecemos, Señor. Tú eres amor. Tú eres amor, Señor. Y eres Salvador también, eres Salvador. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, que aún no ha entregado tu vida a ti, Señor. No ha entregado su vida. Te ruego por cada persona que aún no ha entregado su vida a ti, Señor. Tú puedas tocar su mente y su corazón, pero sobre todo su corazón, Señor. Puedas quebrantar esos corazones como piedras, de modo que al igual que el leproso y la sirofenicia, Señor, vengan a ti, Señor. Señor, esa mujer sirofenicia se fue salva y su hija quedó liberada, se cumplió el propósito. La razón por la cual tú le llevaste a saber su condición, Señor, era porque tú querías salvarla. Tú querías mostrarle que su hija necesitaba de la ayuda de Jesús, pero que ella también, la mamá, era una persona súper necesitada de ti también. Ella llegó buscando ayuda para su hija, pero no miraba su condición, no miraba su necesidad. Por eso tú la trataste de esa manera. No es porque querías ser duro, sino que tus palabras eran como un bisturí en manos de un cirujano, que cortan, que hieren,
pero para sanar, Señor, para curar. Tú querías salvar a esa mujer, tú querías liberar a su hija, pero antes salvar a esa mujer. Señor, cuánta gente viene aquí buscando salvación para un familiar, para un ser querido. Cuánta gente viene a buscarte para que le salves el esposo, la esposa, los hijos. Pero no ven que los mayores necesitados son ellos, son ellas. Por eso hoy les has hablado al corazón y les has mostrado que los mayores necesitados son ellos y son ellas, antes que el otro ser que también es necesitado, por el cual han venido a suplicarte. Gracias por hacer el doble milagro que hiciste en la vida de la mujer sirofenicia, en su vida y en su hija. Gracias por hacer ese milagro en la vida de las personas que hoy has salvado, Señor, pero que también lo vas a hacer en la vida de sus familiares, por quienes venías suplicando misericordia, Señor. Ay, Señor, gracias te doy. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Espíritu Santo. Ti sea la honra y la gloria. Amén.